Hola alumnos, continuando con el video, con el proyecto de la gestión de bibliotecas, vamos a empezar un nuevo video que es sobre la gestión de ediciones. Vamos a crear una lista que, como dijimos, por ahora va a asimilar lo que después nosotros vamos a trabajar con el concepto de base de datos. ¿Sí? En este caso, por ahora lo que estamos haciendo es manejar los datos en memoria. ¿Sí? Bien, esta lista lo que tiene que tener entonces es un array de editoriales. Bien, genero los getter y setter. Genero un constructor. Y en el constructor, en este caso el constructor por defecto, genero el array list de editoriales. Voy a agregar dos editoriales por defecto. Bien, y a las dos editoriales la agrego la array list. Bien, además también el array list va a tener que tener métodos que me permitan agregar elementos, modificar o eliminar elementos para hacer el ABM. Voy a codificarlos entonces. Modificar editorial.
todos los casos voy a hacer que reciba el objeto a modificar, a eliminar o agregar, y es del tipo editorial, cosa que el ArrayList, perdón, en este caso el listado de editoriales sea el encargado de realizar la operación con el objeto que llega, que corresponda. Recorro el array de editoriales y pregunto si alguno coincide de estos en código del editorial que se está pasando por parámetro. Editorial, en este caso, es el que se pasa por parámetro. ¿Sí? Pregunto entonces si el código del objeto que se pasa por parámetro equivale al código del objeto que se va iterando. En el caso de que se dé la coincidencia, remuevo el elemento que está en esa posición. ¿Por qué? Porque es el elemento que está viniendo como parámetro. ¿Sí? El modificar también tendrá un comportamiento similar. Bien, acá podría copiar directamente de esta parte el if, y acá cuando lo encuentre, en vez de borrarlo, tiene que hacer algo diferente. Set, utilizo el método, le paso la posición y el objeto va a ubicarse en esa posición, que es el editorial que está viniendo como parámetro. Bien, una vez hecho esto, paso a codificar ahora entonces el objeto de la interfaz, ¿sí? La interfaz y el objeto que va a implementar la interfaz, ¿sí? Para empezar entonces codifico una interfaz, la voy a llamar y editoriales DAO para seguir el patrón similar a los nombres de las otras interfaces. Y este método, esta interfaz, perdón, tiene que tener los métodos similares a lo que ya tenemos en la interfaz de autores, ¿sí? O sea, son los mismos nombres. Lo que estoy haciendo es evitando de tener otros nombres, ¿sí? Para no confundir en las operaciones y tratar de utilizar los mismos nombres, ¿sí? Lo que sí, acá tengo que
algunas cositas. Bien, una vez que tenga la interfaz, ¿sí?, que va a implementar, lo que tengo que hacer es crear el objeto que va a implementar la interfaz, ¿sí? La defino acá en el DAO implement. Es una clase simple, ¿sí?, pero que después le voy a definir la implementación de la interfaz. Entonces defino la editorial DAO implement, que va a implementar la interfaz y editorial DAO, ¿sí?, y la interfaz serializable. Bien, implementa serializable. Y editoriales DAO, y acá es si editorial voy a hacer un rename, ¿sí? Acá le puse mal el nombre de la interfaz, corrijo el nombre de la interfaz. Mira, ahí me toma la interfaz y tengo que implementar ahora todos los métodos de la interfaz, ¿sí? Implementar todos los métodos abstractos. Implemento todos los métodos, ¿sí?, y en este caso también implementa la interfaz serializable. Luego acá también, si mal no recuerdo, sí, me faltó implementar la interfaz también. Y entonces, volviendo a la implementación de la interfaz, esta interfaz tiene que trabajar con la lista en memoria, ¿sí? Entonces esa interfaz lo que va a hacer es tener acceso a esa lista, ¿sí?, esa lista que yo voy a crear en memoria. Entonces lo que voy a hacer es definir un atributo como es listado editoriales, bien, entonces importo la librería listado editoriales, defino un constructor ¿sí?, y en ese constructor inicializo el array para no tener problemas de que no lo va a encontrar al objeto en ejecución.
Vamos entonces a implementar estos métodos. Utilizando esta la clase listado editoriales, ¿sí? Entonces voy a retornar las editoriales a través de la DAO, pidiéndole a la clase listado de editoriales que me devuelva el listado de editoriales. Para crear un elemento, ustedes vean que la interfaz ya recibe una editorial, entonces tengo que llamar a la clase, al objeto en realidad de listado de editoriales, y llamar al método de agregar y mandar como parámetro el método que el objeto editorial que está siendo recibido por parámetro también en el DAO implement. De la misma manera, para los otros métodos tenemos que sobreescribir el comportamiento, y para modificar es listado editoriales punto modificar editorial, y acá listado editoriales punto eliminar editorial. Bien, hecho esto, entonces yo ya tengo el DAO implement, ¿sí? Que me va a permitir hacer las operaciones de alta baja modificación y obtener el listado, ¿sí? Bien, hecho esto, entonces tengo que, acá me está pidiendo que genere los getter y setter para el listado editoriales. Voy a generar acá bien. Luego tengo que pasar a codificar los bins. Creo un bin editorial bin, ¿sí? Pongo como sesión. ¿Para qué? Para que me pueda mantener los datos del array list, ¿sí? Más que nada por eso. Este bin de sesión tiene que tener acceso al DAO, entonces al DAO implement más exactamente. Entonces voy a instanciar el DAO implement acá en el bin. Además, también desde aquí, desde el bin, voy a definir la variable que va a estar mapeada a la vista en el caso que quiera agregar algún elemento, o modificar o eliminar.
Bien, entonces acá en el constructor voy a instanciar estos elementos. Bien, ahora defino entonces los getter y setter para estos dos atributos del beans. Y ahora tengo que definir los métodos que me van a permitir comunicarme con el DAO. Por ejemplo, el método agregar. Entonces cuando agrego una editorial, ¿qué tengo que hacer? Agarrar la editorial que tengo en el bin, ¿sí? Y mandársela al DAO. Para modificar voy a recibir una editorial desde por parámetros desde algún lugar. Y para eliminar también voy a recibir una editorial como parámetro. Entonces estos métodos tienen que ser llamados de capas superiores desde la vista, ¿sí? Y cuando son invocados tienen que ponerse en contacto con el DAO implement. Bien, hay un método que también cuando agreguemos un nuevo elemento lo vamos a tener que referenciar, que es el que me va a vamos a trabajar con otro beans que es los beans en el paquete form, ¿sí? Que cuando trabajamos con dos niveles de beans, este también es un beans similar, ¿sí? Se llamará editorial form beans. Cuando trabajamos con los beans de formulario y en una capa inferior tenemos otro beans. Este beans de form lo que se va a encargar es de manejar la comunicación con la vista, y este beans se va a encargar de manejar la comunicación con el modelo. ¿Sí? Es como que lo que hacemos es distribuir las responsabilidades, ¿sí? Entonces una parte que se encarga de la comunicación con la vista va a ser el form bean, ¿sí? La parte que se encarga con la comunicación
con el modelo a través del DAO implement, es el bin, el editorial bins en este caso, ¿sí? Bien, en este editorial de form bins tiene que recibir los eventos desde la vista y ponerse en contacto con el modelo, pero se va a poner en contacto con el modelo a través de el editorial bins, ¿sí? Para eso se define mediante anotaciones una anotación que es el managed property, mediante expression language, ¿sí? Se da una descripción de la siguiente manera, ¿sí? Defino al bin, editorial bin, como una propiedad dentro del editorial form bin, ¿sí? La defino como una managed property. ¿Para qué? Para que en cierta forma el form bin pueda instanciar y pueda referenciar al objeto en ejecución que representa la editorial bin, ¿sí? A través de este nombre de variable. Recuerden ustedes que los bins no son instanciados por ustedes en forma explícita, sino que son manejados por la IDE. Entonces, de esta manera yo puedo hacer uso de la instanciación que se hizo de editorial bin, ¿sí? Dentro de editorial form bin. Bien, voy a definir un array list o un list de tipo editorial, que va a ser el que me va a gestionar la lista de editoriales y va a ser la que va a mapear contra el data table en la vista. Bien, importo las clases que estoy utilizando en el form bin en este caso. Tengo el constructor, y voy a definir sus getter y setter, ¿sí? Lo voy a hacer después del constructor. Entonces, tengo los getter y setter, ¿sí? Paso siguiente es codificar la vista. Vamos a codificar la vista. Antes, bueno, vamos a codificar primero el método que me va a llenar esto, ¿sí? Este array list, para poder mapearlo en la vista, ¿sí? Y lo voy a hacer con un método que se llame llenar editoriales.
Entonces ese método es de tipo void, llenar editoriales, y lo que va a hacer se va a poner en contacto con el DAO a través del editorial Beam, ¿sí? Entonces el editorial bien, acá me está faltando en el bin un método que me retorne las editoriales, ¿sí? Voy al editorial bin, voy a codificar un método aunque pueda acceder directamente a través del DAO implement, ¿sí? Desde el form bin lo accedo desde ahí, ¿sí? Get editorial DAO implement y get lista de editoriales. Eso se lo asigno a mi variable local, ¿sí? Mi atributo local editoriales. Bien, a este método lo voy a llamar no desde el constructor, sino desde un método que es el post construct. Es el init, un método que es el init, que se ejecuta mucho antes del método construcción. Bien, entonces acá llamo al método llenar editoriales o cargar editoriales, ¿sí? Podría ser más cargar editoriales, más representativo llamarlo de esa manera, y ahí lo llamo a cargar editoriales. Entonces me carga las editoriales que yo ya tengo en la base de datos, ¿sí? Las carga donde, en una variable en memoria local al bin, ¿sí? En realidad en un atributo local al bin. Bien, entonces hecho esto, yo podría pasar ya a codificar la parte visual. Lo voy a hacer con el template que ya se viene usando para otras páginas. Le digo que solamente se va a sobreescribir el content. Bien, en esta parte entonces vamos a ir a PrimeFace un minutito y vamos a ver cómo manejar las tablas con edición en la propia tabla. Bien, estando ya aquí en PrimeFace, vamos
a ver la diferente manera de implementar un data table, y entre ellas tenemos el basic, que es el que venimos implementando, y tenemos una opción que es el edit, ¿sí? Que me permite que un data table tenga comportamiento de edición. Yo puedo hacer clic acá en este elemento, en este lápiz, y me habilita la edición. Bien, ¿cómo se implementa eso? Entonces voy a, dentro de un form, tengo que copiar este data table, ¿sí? Entonces vengo acá dentro de un hform, bien, entonces acá tengo que empezar a adaptar este data table, ¿sí? Y lo voy a hacer eh, primeramente haciendo referencias a mi form beam, ¿sí? Entonces en este caso voy a trabajar con mi form beans, y mi form beans que me trae las editoriales se llama editoriales form beam punto editoriales, ¿sí? Y acá en vez de car es editorial, ¿sí? No editorial. A ver, vengo por acá, voy viendo. Tengo que implementar los listener en caso de que haya una edición, una modificación del row, ¿sí? Eso todavía lo dejo pendiente. Vamos a implementar por acá los campos que se van a mostrar en el data table. Editorial form beam punto editorial perdón, acá es la variable que itera, es edi.código, y acá es código en la cabecera. Esto es en modo normal, ¿sí? Y esto es en modo de edición. Cuando esté en modo de edición, entonces voy a tener un input text, ¿sí? Y si no, por defecto sale a través de un output text. Bien, entonces acá es también lo mismo, edit.código, ¿sí? Y de esta manera entonces tengo un elemento de formulario que me va a sacar el texto que tiene el atributo código de una editorial, y un elemento de formulario que me va a sacar también lo que tiene el atributo código de editorial, pero con la diferencia de que esto es una caja de entrada de texto, ¿sí? Bien, y de acuerdo en qué estado esté el data table, si es en edición o no,
o solo mostrando información, se va a habilitar este de arriba o este de abajo. Bien, el otro campo que tengo en editorial es el nombre del editorial. Entonces acá llamo nombre editorial y de la misma manera llamo a nombre editorial. Bien, esta columna la elimino, no la estoy utilizando. Esto también. La que sí tiene que ir es esta columna, que es la que va a tener los eventos o los botones para poder hacer una edición en la fila. El Row Editor, si es una etiqueta de PrimeFace que ya me va a dar ese comportamiento, ¿sí? Bien, y luego tengo que implementar estos métodos que estaban pendientes, que es el onRow Editor y el onRow Cancel, ¿sí? Eso lo vemos aquí en el bin que implementa el ejemplo, y están los ejemplos onRow Edition y onRow Cancel, ¿sí? Esto lo copio tal como está ahí, ¿sí? Y lo implemento en mi form beam, ¿sí? Bien, entonces en Row Edition, este es el mensaje que va a salir en un growl. Editorial modificada, ¿sí? Y esto no voy a sacar nada al respecto, este lo borro. Bien, voy importando las clases que me dice que son requeridas. Row Edition Event, el Face Message ya lo habíamos trabajado, ¿sí? Es para tirar mensaje a través del growl, ¿sí? Entonces me va a salir editorial modificada. Y en Row Cancel, ¿sí? Tiene que salir edición cancelada. En esta parte, ¿sí? También puede salir edición cancelada o algún otro mensaje más explicativo de lo que se quiere dar, ¿sí? Bien, entonces volviendo al HTML, entonces aquí yo, en vez de llamar a las clases que venían por defecto en el ejemplo, llamo a mis clases ya personalizadas en Row Edit y editorial form beam punto onRow Cancel, ¿sí? No recibe parámetros, nada, ¿sí? Así como lo sugiere el ejemplo. Bueno,
vamos viendo entonces el comportamiento que tiene la aplicación, podemos ir deployando y viendo los errores que pueda tener hasta este momento. Bien, entonces volviendo acá a la aplicación una vez deployada, ¿sí? Vemos que la salida del servidor no me tira errores, ¿sí? Y que también la parte de obtención de la array list también está andando bien, ¿sí? Y este es el botoncito que decíamos de edición, que me va a permitir modificar los elementos, ¿sí? Entonces me dice editorial modificada, ¿sí? Veo que no me tira error, ¿sí? Hasta ahí va bien. Y lo para comentar es que estas ediciones se están haciendo en el array list, ¿sí? Con la particularidad esa. Bien, siguiendo entonces con las funcionalidades de editoriales, hay que agregar las opciones de eliminar y agregar una nueva editorial, ¿sí? Entonces, para obtener ese comportamiento vamos a basarnos en lo que tenemos ya en autores codificado. Había un botón que me permitía lanzar, luego del data table, un botón que me permitía lanzar una ventana para introducir los datos de una nueva editorial en este caso, ¿sí? Entonces luego del data table y entonces nuevo editorial, ¿sí? Crear nueva editorial, voy cambiando. Bien, luego tenía el dialog, ¿sí? Que me permitía dar de alta a los autores, y en este caso lo voy a utilizar para dar de alta las editoriales. Dialog nueva editorial, ¿sí? Es nueva editorial, ¿sí? Red bar, nueva editorial, una FRM nueva editorial, ¿sí? Y la editorial tenía código y nombre, ¿sí? Pangrid también tabla nueva editorial. Bien, acá en ABM no voy a poner nada por el momento, ¿sí? Este también lo voy a utilizar. Este es el label código, el LBL, nombre de la editorial, value, nombre, ¿sí? TXT, nombre, TXT, nombre de editorial. Y esta no me sirve, ¿sí? Bien, acá voy a hacer para que los formins se asemejen, un refactor del BIM, ¿sí? Rename, no sé, acá será ABM
editoriales Formbim. IBM editoriales Formbim, refactor. Bien, entonces acá la llamo como ABM editoriales Formbim. De paso, a ver por acá. ABM editoriales Formbim punto editorial BIM punto editorial punto código. Y acá nombre editorial, y acá nuevo editorial, registrar nueva editorial. Y acá tengo que llamar un método del Formbim, ¿sí? Que me permita agregar la editorial, ¿sí? ABM editorial Formbim punto. Bien, entonces eso no lo tengo el método, lo voy a agregar en el editorial Formbim. ¿Esto qué va a hacer? Va a llamar a el método del bin, editorial bin punto agregar editorial, ¿sí? Editorial. Bien, ahora sí, entonces la referencia desde la vista. Agregar nueva editorial. Una vez que llame al método, hay que actualizar el formulario de que tengo acá, el formulario de que contiene el data table, ¿sí? En este caso se llama form, ¿sí? Bien, entonces ahí yo creo que ya estaría las opciones de agregar. Podemos ir a ejecutar la aplicación. Bien, estando entonces nuevamente en la interfaz, cuando yo haga clic, veo que levantó sin error la aplicación. Cuando haga clic en crear nueva editorial, ¿sí? Me muestra un código para agregar 555, ¿sí? Luz, registrar nueva editorial.
está registrando, pero no me está ocultando el dialog. Vengo acá a ver si me está faltando el método on complete. Acá llamo al widget bar, a ver. Ahí vamos de nuevo. Bien, entonces ahí ustedes vean que se modifican todas las editoriales y ese error lo vamos a resolver cuando haga la nueva editorial, ¿sí? Inicie de nuevo la editorial que está mapeada a la vista, ¿sí? Entonces ahí es bien. Y después podría tirar un mensaje por el growl de que fue agregada a la editorial, ¿sí? Entonces agrego la editorial. Instancio nuevamente la editorial, ¿sí? Para que me genere un nuevo objeto de memoria y luego mando un mensaje por el growl. Y nuevamente en la aplicación, entonces vamos a agregar una nueva editorial. Nos registramos, ¿sí? Se agrega la editorial. Vemos que acá no tengo ningún mensaje de error. Puedo agregar otra editorial. Agregué la nueva editorial. Bien, y pasamos ahora a codificar la última parte, que es la de eliminar. Bien, siguiendo con la última parte de la práctica, vamos a generar de la misma manera que generamos un botón de eliminar para autores, lo vamos a generar para editoriales. Si en el data table buscamos el data table, vamos a agregar un column para la opción de eliminar.
¿sí? En este caso no tenemos todavía eh, eliminado, codificado, perdón, el método eliminar en el for beam. Entonces lo vamos a codificar al método en el for beam. Editorial beam punto eliminar editorial. Okay. Vamos a agregar un mensaje en el growl. Acá recibimos el parámetro editorial. Editorial eliminada. Y vamos acá, entonces ya podemos llamar a eliminar editorial. ¿Y qué editorial le vamos a pasar? La que se va iterando, ¿sí? Eso tenemos que ir a ver cuál es la variable que nosotros elegimos, es edi. Entonces le pasamos edi, ¿sí? Y que va a actualizar f, para nuestro caso es form, ¿sí? Que contiene el growl. Así que en ese caso lo que va a hacer también es actualizar el mensaje. Bien, ahí probamos, a ver. Bien, entonces acá tenemos el icono de eliminar, ¿sí? Veo cómo levantó la aplicación, levantó bien. Tengo el icono de eliminar, veo que se eliminó bien y también me sirve las funcionalidades que tenía anteriormente. Registro una nueva editorial. Bien, ahora para comentar una cosita, acá cuando nosotros modificamos una editorial, por ejemplo, hacemos esas modificaciones y me dice editorial modificada. Sin embargo, cuando yo voy al form beam, ¿sí? Acá tengo que también llamar al método del DAO, ¿sí? Porque si bien esta modificación se está haciendo directamente en la lista listado de editoriales, ¿sí? Porque esa lista es la que está a través del DAO, a través del bin, a través del form bin, está llegando a la vista, ¿sí? Se está actualizando esa lista, pero nosotros cuando trabajemos con base de datos,
¿sí? Lo que se trae de la base de datos se trae en una lista, ¿sí? Y si se modifica en la lista y yo no hago nada al respecto, solamente queda la modificación en la lista, tiene que ir a modificarse en la base de datos. Entonces vamos a llamar al modificar del bin, ¿sí? Y me dice que le tengo que pasar una editorial. Entonces, ¿qué editorial le voy a pasar? Primero acá voy a definir una variable temporal, ¿sí? Pero que va a castear a el event es un objeto de tipo evento, ¿sí? Que lo que va a hacer es castear lo que viene como objeto, o sea, lo que se está modificando, en el data table, entonces viene como objeto, ¿sí? Lo tengo que castear a un objeto de tipo editorial y se lo almaceno a una variable temporal, ¿sí? Y esto tendría coherencia una vez hecho la modificación, recién mandar por la pantalla un mensaje de que la editorial ha sido modificada. A través entonces del bin voy a hacer la modificación, ¿sí? Y el bin ¿qué objeto maneja? Maneja el DAO implement, ¿sí? Y ese llega al array list para este caso, ¿sí? Pero si fuera el caso de bases de datos, llegaría la modificación a la base de datos, ¿sí? Entonces esto es importante, ¿sí? Para el caso que de base de datos real. Bien, ¿sí? Entonces es importante que yo no me quede solamente con la modificación de memoria, sino que lleve esa modificación a través del DAO implement a la fuente de datos, en este caso el array list, ¿sí? Más adelante una base de datos. Bien, veamos que no tire error la aplicación, ¿sí? Hasta ahí, con el eliminar y bien, una vez cargada la aplicación, entonces yo puedo modificar nombre, ¿sí? Y veo que la modificación es hecha en el array list y además también en la base de datos, ¿sí? Bien, eso es todo por el presente ejemplo.